Hola, buenos días. Vamos a hablar de 5 síndromes que cursan en la infancia. Primero hay síndrome de X frágil, el síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi, síndrome de maullido de gato y por fin síndrome de Rett. Yo os voy a hablar del síndrome X frágil. El síndrome X frágil obedece a un defecto molecular que consiste en una cantidad aumentada de repeticiones de la tripleta citosina guanina guanina en la región del gen X frágil. El síndrome X frágil se trata de la segunda causa más común de discapacidad intelectual, por detrás de la discapacidad intelectual hereditaria, con una cifra de incidencia en varones de 1 entre 4.000 y en mujeres de 1 entre 6.000. Ahora os voy a hablar de la sintomatología del síndrome X frágil. Se manifiesta casi toda su totalidad en forma de discapacidad intelectual. Esta discapacidad intelectual puede ir desde leve hasta moderada. Los primeros síntomas que experimentan son retraso de adquisición de hitos madurativos neurológicos, tanto a nivel motor como a nivel del lenguaje. Esta demora en la adquisición del lenguaje puede ser el síntoma más frecuente por el cual la gente acude a la primera consulta. Se caracterizan por un habla entrecortada y problemas graves relacionados con habilidades lingüísticas básicas. Las dificultades más evidentes son incapacidad de pronunciar palabras de forma clara, dificultad para escribir y el uso correcto de la gramática. Muchas personas con X frágil comienzan sus primeras palabras en la edad desde los 4 hasta los 8 años, pero hay otras personas con síndrome X frágil que no llegan a hablar nunca, no llegan a tener un lenguaje verbal. Con estas personas utilizaremos un sistema aumentativo para poder comunicarnos con ellos mediante imágenes, fotos. Las niñas con síndrome X frágil no tienden a presentar problemas con el lenguaje hablado y su gramática es adecuada. Sin embargo, su ansiedad social y su timidez les impiden comunicarse de forma apropiada. En cuanto al tratamiento para las personas con síndrome X frágil, haremos un tratamiento funcional conjunto, ya que todos nuestros síndromes cursan con una discapacidad intelectual. El síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman es un trastorno genético que se caracteriza por una discapacidad intelectual, ausencia de lenguaje, ataxia, dismorfia craniofacial y un fenotipo conductual característico. Brotes de risa espontáneo, estas personas tienen apariencia de felicidad y una personalidad caracterizada por una muy fácil excitación. En el caso del síndrome de Angelman, viene determinado por una falta de expresión del gen UBE3A. Vale. Una vez este niño tiene entre 6 y 12 meses, el retraso en la adquisición de ítems para su edad comienza a ser evidente. Se relaciona con hipotonía axial, dificultades para succionar y en algunos casos reflujo gastroesofágico. En esta edad temprana pueden aparecer movimientos anormales de miembros, temblores, reflejos osteotendinosos exaltados y alteraciones en el equilibrio que irán en progresión con el paso de los años. Una característica del síndrome de Angelman es la aparición de crisis convulsivas entre el primer y tercer año de su vida. Suelen ser muy polimorfas. El tipo de crisis más común son las ausencias atípicas y las crisis mioclónicas. La adquisición de la marcha estimada en personas con síndrome de Angelman es entre 2 años y medio y 6 años, y un 10% no alcanzará una deambulación independiente nunca a lo largo de toda su vida. Esta marcha se caracteriza por rigidez, ataxia, con movimientos espásticos y antebrazos en flexo pronato. En cuanto al lenguaje, la afectación es grave. Las habilidades en el área del lenguaje van a ser escasas, siendo superiores las capacidades receptivas y de comunicación gestual. El tratamiento para el síndrome de Angelman consistirá en fármacos para controlar las crisis epilépticas, y el tratamiento funcional lo veremos junto al resto de tratamientos al final del vídeo, ya que todos cursan con discapacidad intelectual. Voy a hablar del síndrome de Prader-Willi. Es un trastorno poco común, genético pero no hereditario. Esta enfermedad se presenta desde el nacimiento y afecta muchas partes del cuerpo.
La parte del cerebro que controla la saciedad o el hambre no funciona como debe, lo que provoca una sensación constante de hambre. Entonces, las personas con este síndrome comen de manera excesiva, causando obesidad. Hay también una hipotonía muscular que genera una falta de fuerza, bajos niveles de hormonas sexuales y una discapacidad intelectual. Las causas. El síndrome de Prader-Willi es causado por la carencia de un gen en el cromosoma 15. Sintomatología. Los signos del síndrome de Prader-Willi pueden verse al nacer. Los recién nacidos presentan una hipotonía y un llanto débil y suelen ser pequeños y flácidos. Los bebés con el síndrome de Prader-Willi suelen tener tejidos flojos, con poca fuerza muscular y tienen dificultades para mamar. Durante la infancia se observa dificultad para la alimentación y los afectados parecen sufrir de desnutrición. Entre 2 y 4 años de edad, los afectados suelen tener dificultad en controlar su apetito, desarrollando una obsesión para comer todo el tiempo. Esto puede producir un aumento de peso rápido y obesidad mórbida, lo que puede llevar a diabetes tipo 2, hipertensión arterial, problemas pulmonares y articulares. Más adelante aparecen otros signos físicos, ojos en forma de almendra, desarrollo motor retardado, cabeza estrecha en las sienes, estatura corta, órganos sexuales poco desarrollados. Hay también una discapacidad mental leve y discapacidades en el aprendizaje. Ahora voy a hablar del síndrome de molido de gato. El síndrome de molido de gato es un grupo de síntomas hereditarios poco común que afectan principalmente a las niñas. El nombre molido de gato se debe al llanto de tono alto de bebé, similar al molido de un gato. Esta situación está producida por un estrechamiento anormal de la laringe que se corrige conforme van creciendo. Las causas. El síndrome de molido de gato está causado por una alteración específica del material genético, un fragmento ausente del cromosoma 5. Sintomatología. Los niños afectados presentan una cara característica, inclinación de los ojos hacia abajo, papillomas cutáneos justo delante de la oreja, cabeza pequeña, quijada pequeña, barbilla pequeña y otro más. Y también otros signos como un bajo peso al nacer y crecimiento lento, una discapacidad intelectual, un llanto de tono alto que puede sonar como un gato, una fusión o formación parcial de membranas en los dedos de las manos y los pies. Los afectados, pese a sufrir una discapacidad intelectual, pero son cariñosos y afectivos y suelen ser curiosos y deseosos de aprender. En términos de comunicación, la comprensión suele ser casi completa, pero hay mucho retraso en la expresión. Sistemas alternativos para comunicarse, como el lenguaje de signos, pictogramas, etc., pueden ayudarnos. Pruebas y exámenes. Las pruebas genéticas pueden mostrar una parte faltante del cromosoma 5. El tratamiento curar el síndrome del molido de gato actualmente no es posible. La discapacidad intelectual es común. La mitad de los niños con este síndrome aprenden habilidades verbales suficientes para comunicarse. El llanto similar a un gato se vuelve menos notorio con el tiempo. Ahora voy a hablar del síndrome de Rett. El síndrome de Rett es una enfermedad genética rara que afecta en la mayoría de los casos a niñas. La incidencia del síndrome de Rett es de 1 cada 10.000 niñas. Esta enfermedad causa problemas en el desarrollo y también en el sistema nervioso. Al principio, las bebés con síndrome de Rett parecen crecer y desarrollarse de manera normal, pero entre los 3 meses y los 3 años detienen su desarrollo y pueden perder algunas habilidades. Las causas de esta enfermedad. El síndrome es causado por mutaciones, alteraciones o defectos estructurales en el gen MECP2, que se encuentra en el cromosoma X. La sintomatología.
El síndrome de Rett se desarrolla en 4 fases. Fase 1 hay un inicio prematuro, el desarrollo se queda estático y no va mejorando. En la fase 2 hay una destrucción acelerada, la niña está perdiendo sus habilidades como el hablar. La fase 3 es la estabilización. En esta fase los problemas se enlentecen. Mucha gente se queda en esta etapa. La última fase, la 4, es la etapa del deterioro motor tardo. La gente puede ser muy rígidas o perder tono muscular, hasta pueden quedar inmóviles. Los síntomas que presentan son pérdida del hablar, pérdida de los movimientos de las manos, tales como agarrar las cosas, movimientos compulsivos como retorcer las manos, problemas de equilibrio y más. El tratamiento específico del síndrome de Rett es los medicamentos para reducir los problemas respiratorios, eliminar los problemas de ritmo cardíaco anormal, aliviar la indigestión y el estreñimiento o controlar las convulsiones. Ahora voy a hablar del tratamiento global para los 5 síndromes. En todos los síndromes estudiados en este trabajo encontramos que todos ellos cursan con discapacidad intelectual. El objetivo principal será el de tratar síntomas y signos característicos de personas con discapacidad intelectual. Para una atención más competente será necesaria la intervención de un equipo multidisciplinar compuesto por fisioterapeuta, logopeda, nutricionista, terapeuta ocupacional y todo. Este tratamiento estará acompañado de los fármacos que requiera cada síndrome en concreto para evitar posibles complicaciones. Y la prematuridad en el inicio del tratamiento es un factor muy importante, ya que se podrán tratar desde una edad temprana esos síntomas y será menor la dificultad de aprendizaje. Vamos a empezar con el tratamiento de fisioterapeuta hidroterapia, que va a mejorar o mantener la movilidad y el equilibrio, va a reducir la deformación de la columna y las extremidades y ofrece entrenamiento con pesas para pacientes con escoliosis. Después hay la terapia ocupacional, mejora o mantiene el uso de las manos, reduce los movimientos estereotipados de las manos, como estrujar, frotar y otras cosas. Hay la terapia del hablar y el lenguaje, enseña comunicación no verbal y mejora la interacción social. También hay la asistencia alimenticia, que va a dar suplementos de calcio y minerales para fortalecer los huesos. Y por fin hay la asistencia física, que va a dar soportes ortopédicos o cirugía para corregir la escoliosis, tablillas para ajustar los movimientos de las manos.